Esta cita está en los Evangelios. Aquí en Lucas 9, 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Amén. ¿A quién siguen ustedes? ¿A quién seguimos los que estamos acá presentes? ¿Por qué lo siguen? ¿Qué obtienen? Salvación. ¿Son interesados entonces? Amén. ¿Qué otra cosa más podemos pedir del Señor? A Él lo seguimos. A Él lo seguimos. ¿A Él lo siguen? Amén. Él podía decir: síganme, porque se ubicaba como la referencia única para nosotros, referencia única, al único que tenemos que mirar. Él decía: síganme. Y vamos a ver algunos temas de acuerdo a lo que venimos hablando los últimos 2 domingos. Estamos sellados por el Señor, decíamos la semana pasada. La otra semana hablábamos que estamos marcados a fuego por Él. Y nosotros tenemos en Él la imagen perfecta por la cual nosotros podemos proceder de acuerdo a su carácter. Y nosotros decimos, cuando el Señor nos dice: síganme, nosotros decimos: amén, Señor. A ti te seguimos, porque tenemos en ti lo que necesitamos. Tenemos nuestra identidad en ti. Tú eres el único al cual debemos mirar. Y hay algo que a nosotros nos define. Hay algo que define al ser humano en general. Y el ser humano tiene una búsqueda de sus pares, de sus iguales. Cuando el ser humano mira, hace una clasificación mental de si puedo congeniar o no de acuerdo a los gustos o intereses de alguna persona. Y el ser humano se agrupa y busca congeniar, busca una referencia. Esto es así. Si no, no existirían tantos ídolos, tantos estilos, formas de vida, tipos de música. El ser humano busca una imagen, alguien a quien seguir y tener un sentido de pertenencia. Esto nos pasa a nosotros, nos ha pasado a nosotros, pasa en medio nuestro. Clasificamos automáticamente los gustos, la vestimenta, el tipo de música que escucha, el equipo de fútbol, el cantante de música. Digo entre nosotros porque quizás pase entre cantantes cristianos. Si no pasa, bueno, pero siempre hay un pequeño matiz con esto que nos persigue. Y que nosotros estamos todo el tiempo tratando de buscar identificarnos. En el mundo pasa constantemente. En el ser humano pasa constantemente. Hoy y a lo largo de la historia. Y en la iglesia también. A veces pasa y nosotros terminamos hablando, teniendo expresiones o teniendo algún punto de vista que nos ata a una identificación fuera de Cristo.
pasa. ¿Les pasa a ustedes? ¿Les pasó? Por eso hay que tener cuidado y hay que estar atentos a todo. Pero este tema de la identidad no está alejada para nada. Es más, es el sentido que el Señor puso en el ser humano cuando lo creó. Y vamos a leer dos textos. El Señor creó al ser humano conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. Y vamos a leer dos textos. Uno en Génesis 1, 26. Capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Amén. Así nos creó el Señor. ¿Ustedes creen en esta palabra del Señor en Génesis? Amén. Es así, créanlo, somos imagen del Señor. Y la definición de identidad en el ser humano es Dios mismo. El Señor los creó con una identidad, con una imagen, con una semejanza y con un propósito. Ese fue el principio del ser humano. El Señor creó al hombre para que sea la imagen de Él, para que tenga su identidad, su referencia próxima, alguien a quien seguir, alguien a quien copiar, alguien a quien dirigirse, observar y aplicar como es Él, a su imagen. Hizo una imagen en el ser humano conforme a su semejanza, en sentimientos, en forma de ser, en forma de expresar, en cómo vivir, en cómo actuar. Adán tenía una referencia, lo miraba y podía seguir sus pasos, podía aprender junto con Dios, mirar y decir, esto es la justicia, esto es el amor, esto es la verdad, esto es el andar, esto es el caminar, esto es el disfrutar, esto es el sonreír. Por esto se alegra el Señor. Entonces yo por esto me puedo alegrar. Es la expresión de lo que yo persigo. Es la imagen de lo que yo busco. El Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. O sea, que cuando el Señor creó al hombre, podemos decir que la definición de la identidad era Dios en el hombre. No había otra forma de identificarse. Fue el momento cero del ser humano. Eso es lo que el Señor quería para el ser humano. Y vamos a leer Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Conforme a los que a los propósitos del Señor fueron llamados, nosotros, hijos de Dios. Si leen antes, dice después, en el 29, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hay un paralelismo
entre lo que leíamos en Génesis y lo que leíamos en Romanos, lo cual habla de los propósitos perfectos del Señor. El Señor creó al hombre con un propósito y el Señor va hacia ese propósito. Se perdió este propósito porque el ser humano buscó sus propias decisiones, sus propias perversiones, sus propios caminos. Entonces el ser humano perdió esa referencia con Dios, ya no pudo caminar con Dios, ya no pudo tener la referencia que tenía que tener. Y cuando vino Cristo, ¿qué vino a hacer? A cumplir los planes eternos de Dios por la cual fuimos creados. Y a través de Cristo podemos tener la imagen que tenemos que tener en Cristo, la imagen del Señor, como leíamos en Romanos. Acá también está el amor del Señor, porque el ser humano se pierde y Dios podría haber dicho, como decimos nosotros, más sí. Pero no, el Señor nos ama mucho y quiso recuperar el sentido creacional de nuestras vidas. Para esto fuiste creado. Vengo a recuperar. Tenés que tener una referencia, tenés que tenerla, tenés que verla caminar, tenés que verla actuar, tenés que verla, cómo se conduce, cómo decide. Acá está la referencia, para volver a la imagen que tenemos que tener, la imagen de Dios. Y ahora puede ser posible esto a través de Cristo. Entonces, el Señor quiere esto para nosotros. Podemos leer en Éxodo, en los mandamientos del Señor, dice, no te harás imágenes de ninguna cosa creada en la tierra, en el cielo. No te harás imagen de ningún tipo y de ninguna semejanza. No podés hacerlo, porque hacer esto es huir de los propósitos de Dios. Es escapar para lo cual fuiste creado, que es la única imagen que tenés que tener vos, la única imagen que tienen que tener ustedes, la única imagen que tenemos que tener nosotros es la de Dios. ¿Por qué tenés que buscar otra imagen? Si esta es la referencia, para este fuiste creado, esta es tu identidad. ¿Qué tenés que ir a buscar? El Señor dijo, esta es tu imagen, ¿por qué hay que buscar otra imagen? Esta es la imagen del Señor, lo que yo soy, lo que me caracteriza, esa es la imagen mía, dijo el Señor. Yo la pongo en el hombre. Yo ahora la pongo en el hombre a través de Cristo, para que puedan recuperar la referencia fundamental de la creación. Él es la imagen perfecta, la imagen única, la imagen fundacional, la imagen eterna. No hay nada antes de Él ni después de Él, porque Él es eterno. Y Él nos creó conforme a eso, a su imagen y semejanza, para que nosotros practiquemos lo que Él es en nosotros. ¿Cuál es la definición de identidad en Cristo? Cristo es en nosotros y nosotros en Él. Esa es la identidad. El ser humano después define la identidad, pone acepciones, definiciones, diccionarios de esto, de aquello, y quiere definir lo que es la identidad. Y la identidad es lo que uno busca como referencia por la cual se puede adaptar y se puede definir de dónde viene, de quién es, a qué grupo pertenece, en qué ciudad vive, por el acento, por las prácticas. No está muy lejos de lo que el Señor quería, pero el Señor lo hizo para que nosotros todo eso lo tengamos en el Señor. Y ahora con Cristo tenemos un condimento extra, que ahora lo tenemos no solamente como referencia fuera
nuestra, fuera de nosotros, sino que ahora nosotros en Él participamos de su mismo cuerpo, de su misma identidad. Participamos de lo que Él es, con Él y en Él, dentro de Él, como un cuerpo, siendo uno con Cristo. Y eso nos une al Señor. Así como nosotros estamos en Cristo, la cual Él es la cabeza de este cuerpo, Dios lo es la cabeza de Cristo. Y estamos unidos a Él perfectamente. ¿Esto lo entienden? David, quien fuera rey de Israel, el tercer rey, el segundo fue Saúl y el primero y el único fue Dios, por si se preguntan por qué el tercero. Él entendía esto y el Señor se le revelaba, por lo cual podía decir: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17:15. Dice: en cuanto a mí, repito de nuevo, Salmos 17:15, para los que anotan, dice: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17:15. De mañana te busco, decía el salmista, por las noches, antes de acostarme, cuando duermo, tengo la revelación en mí, mi conciencia trabajando aún en las noches. Cuando me levanto, nuevas son todas las mañanas. David tenía una conducta de búsqueda en el Señor. Es la conducta que tenemos que tener nosotros, de tener una búsqueda constante. Todos los días busco su rostro, todos los días busco crecer, todos los días aprendo más, todos los días observo, miro, actúo, camino como el Señor quiere que yo camine. Todos los días su palabra es revelada en mí para tener el conocimiento del Señor. Necesito tener el conocimiento de los misterios revelados por Jesucristo. Necesito tener la revelación del Señor para crecer en el conocimiento. Este crecimiento solamente es por revelación. Lo vamos a ver más adelante. Y esto me permite obtener ¿qué? La identidad de Dios, el carácter de Dios, lo que Él es, y tener las prácticas del reino del Señor. Necesito practicar, obrar, poder crecer, mostrar esos frutos de acuerdo a cómo yo voy confeccionando en mí la perfecta imagen del Señor hasta llegar a ser cuál es su estatura en mí. Y la identidad que nosotros trabajamos es la que nos une al Señor. Dice Eclesiastés que los hombres buscaron muchas perversiones. Vamos a leerlo, así no solamente lo mencionamos. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Piensen en Adán. Hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Nosotros cuando nos vemos podemos identificar, de acuerdo a la identidad, a qué grupo pertenece cada uno, qué tribu, cuál es la tribu de cada uno. ¿Tiene el pelo así? Una pulsera con unos pinches así. Ya sabemos a qué tribu pertenece. Tiene el pelo rapado así, la ceja así, el pantalón así. Ya sabemos
a qué pertenece. Vemos cómo habla, cómo se conduce, cómo responde, cómo mira, cómo camina, cómo actúa. Ya sabemos a qué tribu pertenece. Cuando nosotros nos vemos, reconocemos la identidad de cada uno, de acuerdo a las prácticas, a los procedimientos, a la conducta, al hablar, al mirar, al no mirar, al refunfuñar y a cuáles sean las características. Reconocemos, es fácil reconocer a cada uno. Entonces uno ve y dice, esta es la identidad de esta persona es así. Él seguramente, su imagen es la imagen del cantante, porque es igual, parece que se reproducen, se sacan fotocopia. Es igual, es la imagen de a quien representa. Nosotros somos la imagen de quien representamos, de acuerdo a la identidad que tenemos, de cuál es nuestra referencia. El Señor dice, síganme, nosotros lo seguimos. Un político dice, síganme, la gente lo sigue. Y se corta hasta la patilla igual algunos. Es la identidad que define a cada uno, es la referencia que tiene como principal. Si no, ¿qué sentido tiene que yo me peine, me corte, me viste igual? ¿Qué sentido tiene? Es porque yo tengo a alguien como referencia. Entonces yo persigo eso. Lo quiero, lo busco, lo procuro, me identifico, actúo, lo hago. Si no, ¿qué sentido tiene que alguien se corte el pelo así? Bueno, ahora no sé, pero en los tempranos 90, en los tardíos 80, habían algunos así, bueno, ahora no sé cómo salen. ¿Qué sentido tiene que alguien salga a hacer el ridículo por la calle de esa manera? Porque está totalmente convencido de que eso busca, eso quiere, eso lo representa, eso procura. No importa lo que digan, lo que vean, no importa. Porque lo define la identidad y está totalmente convencido de que es así. Que esa música es la que tiene que escuchar. Eso nos pasa a nosotros como cristianos. Estamos totalmente convencidos. Si no, ¿qué sentido tiene? Convencidos de lo que queremos, a dónde vamos, las prácticas que tenemos que hacer, lo que tenemos que procurar, cómo debemos actuar, cómo debemos movernos, aun cuando nos miren y nos digan, estás haciendo el ridículo, estás quedando mal en la escuela, todos vienen en Halloween vestidos de brujitas y tu hijo no. ¿Por qué no viene? Te estás aislando. Bueno, si ustedes están convencidos de que esas son prácticas válidas, háganlo, hagan el ridículo. Yo pienso que estas son las prácticas válidas por las cuales yo estoy totalmente convencido que lo tengo que hacer, practicar, así es mi andar, así es mi caminar. Yo te veo a vos como ridículo, bueno, vos me verás a mí como ridículo. Pero yo creo en esta verdad y no me importa, porque la revelación de Dios está actuando en mí y me lleva a tener una imagen, una identidad, una semejanza, por la cual fuimos creados. No le van a poder explicar todo esto a una mamá en la puerta del jardín, pero con que ustedes estén convencidos y pongan su honestidad en lo que creen, diciendo, no lo voy a... Yo no participo, no festejo. Bueno, está bien, no participes. Pero el tema es que nosotros podamos plantarnos y decir, esto es lo que creo, esto es lo que soy, esto lo practico. No me importa lo que digan. ¿Amén? Amén. Eso es lo que el Señor quería para nosotros cuando nos creó, una identidad. Y no le vamos a explicar a la gente, no, mira, lo que pasa es que vos perdiste la identidad, porque Dios nos creó y vos buscaste muchas perversiones, dice Eclesiastés. Entonces vos lo que tenés es falta de identidad, por eso buscás en todos lados. La identidad es esta, la que yo tengo. O por ahí pueden decirle a algunos, si el Señor les guía, algunos por ahí necesitan confrontar la verdad. No es el tema. El tema es que nosotros
podamos basarnos, pararnos y decir, convencidos, que esta es mi identidad. Y la llevo a todos lados, porque está acá dentro. Cristo nos dio la posibilidad de tener esa identidad en nosotros, con Él, para Él y en Él, viviendo con Él como un cuerpo, siendo el mismo cuerpo de la plenitud de lo que Él es. Y vamos a leer un texto en Romanos, parecido al de Eclesiastés, 1:23, desde el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Amén. Tenemos que dividir dos cosas: el conocimiento de Dios y lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios y lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Señor nos pide que crezcamos en el conocimiento de Dios. Creced, crezcan en el conocimiento de Dios. Por lo cual, si el Señor nos pide eso, hay un enemigo que se encarga de levantar todo tipo de argumentos contra ese conocimiento. Volvemos de nuevo. Es difícil, no imposible, porque tenemos a Cristo. Y el Señor no nos va a dar más, no va a permitir que venga más de lo que podemos soportar. En Cristo podemos. Pero es un trabajo de cada día tomar la cruz, cada día, todos los días. Por eso estamos hablando que es un trabajo, una disciplina diaria, un esfuerzo constante de todos los días, tomar la cruz y seguirlo. Entonces, en esa argumentación constante de Satanás en contra del conocimiento de Dios, nosotros tenemos que batallar todos los días. Y vamos a trabajar un poco más el tema de la identidad. Y la semana pasada decíamos algo, que el Señor reconoce esa identidad. El Señor conoce a los que son suyos. No solamente yo tengo que definirme y mostrarlo, sino que el Señor tiene que reconocerlo y aceptarnos. Leíamos en Santiago que no hay que ser oidores simplemente, sino hacedores. Si no, nos engañamos a nosotros mismos, decía la palabra del Señor. Leíamos la semana pasada en Santiago 1:22, si mal no recuerdo. Entonces, nosotros podemos aprender, estudiar, conocer del Señor, sentarnos y escuchar y definirnos como ovejas. Pero Él es el que tiene que identificar. Nosotros podemos escuchar la voz. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros podemos escuchar, pero Él tiene que reconocer que nosotros somos ovejas de su prado. Él es el que tiene que reconocer a los suyos. Por eso es importante no solamente ser oidores, sino hacedores. No solamente que nosotros nos definamos, sino que el Señor lo reconozca y vea que en nosotros está la identidad de Él. Vamos a ver algunos textos, vamos a ver muchos textos. Efesios 1:6
dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a leer el 5, así no nos queda cortado. Desde el 4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Por esto nos acepta en Cristo. ¿Quién es el amado? Con mayúscula. Cristo. Para eso fuimos creados, por eso somos aceptados. Cuando el Señor ve el estado que tenemos. Vamos a leer Isaías, vamos a leer varios versículos rápido. Isaías 43, dice el 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El linaje de Jacob, la raíz de David, Cristo vino, un pueblo creado, una iglesia conformada en Cristo. Dios lo creó todo para Él. Mis alabanzas publicará. ¿Queda claro? Proverbios 16, versículo 4, dice, 16:4 de Proverbios: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y un versículo más, Salmos 100, que es una canción. 3, dice: reconoced que Jehová es Dios. Ya hablamos de esto al principio. Todos han reconocido esto. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos creados para Él. Él nos creó para sí. Para sí mismo nos creó. ¿Y qué parte, cuál es nuestro lugar acá? ¿Dónde estamos ubicados? No nos menciona, no dice Samuel Mancilla. No tenemos un lugar en el Proverbios 16:4 que diga: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y que después agregue diciendo: y ustedes tendrán un lugar importante para que ustedes hagan lo que quieran hacer. ¿Dónde quedamos nosotros ubicados? ¿No se preguntan esto? ¿Y cuál es el sentido? ¿Dónde estamos? Y cuando dice todas las cosas, ahí en ese todas las cosas, estamos ubicados nosotros, los peces, las ballenas, los arbolitos, las plantas, las rocas, y nosotros también, en todas las cosas. Ahí en ese lugar estamos nosotros, tenemos un lugarcito. Ahí a la par de simplemente todas las cosas. ¿Les parece bien esto? ¿O quieren un lugar más privilegiado? Que digan: no, y ustedes... Hay dos maneras de ver las cosas. Una es el vaso medio lleno y otra el vaso medio vacío. Hagan la prueba, está buena a veces, para ver cómo los demás miran el vaso. Esto que está escrito acá que leemos, estos textos, lo podemos ver de esa misma manera. O como y yo, y nosotros no somos nada. Bueno, la naturaleza del pecado esto no lo puede soportar, no lo puede entender. Que no haya un lugar, un protagonismo.
Pero si nos prestamos atención, si prestamos atención nos daremos cuenta que en estos mismos versículos está la gloria del Señor para nosotros mismos. Él nos hizo para Él. Él nos hizo para Él. Es una relación de amor en la cual Él, en su amor, nos creó a nosotros para que le pertenezcamos a Él mismo. Es una relación de amor, de identidad, de imagen, en la cual yo veo a el amado, como leíamos, y el amado me ve a mí. Y congeniamos. Nos miramos, nos enamoramos, nos amamos. Hago lo mismo que hace Él. Es un reflejo de lo que somos. Para eso fuimos creados. Para Él, para sí mismo. Él nos creó para Él. ¿No les parece esto amor? ¿No les parece esto grandioso? ¿No les parece algo intenso? ¿Interesante? ¿Poderoso? ¿Majestuoso? ¿Glorioso? ¿Amén? Amén. Y Él nos demanda un estado de alabanza y de gloria. Y ya lo habíamos visto, alabanza y la gloria de su gracia. Ya habíamos visto lo que es la vida del cristiano, la rendición total al Señor. Rendición. Para eso fui creado. Para mi total rendición. Para quien me creó, me formó, para tener una dependencia total de Él, de todo lo que soy. Es una rendición total. Entonces, si hay una rendición total, significa que tenemos que rendirnos. Bandera blanca. Me rindo. Perdí. Yo no gano nada. Yo todo lo estimo por pérdida. Todo es basura. No tengo nada. Mis armas son carnales. No me sirven. Mis fuerzas, ¿qué son? Nada. Bandera blanca, pierdo. Ahí viene el rey y cuando llega a mis dominios, estos que yo defiendo, digo, no tengo nada, me rindo. Le entrego el mando al reinado de Cristo, al gobierno de Cristo. Para que haya rendición, tiene que haber un conquistador. El Señor me conquista, yo me rindo y quedo bajo sus dominios. ¿Qué les parece? ¿Les parece poco?